Acá estamos ubicados en la Junta Grande de 1810, que eran donde venían aquellos representantes del interior. ¿Se acuerdan? Aquellos representantes quienes iban a designar, perdón, qué forma de gobierno íbamos a adoptar y quién iban a ser quienes iban a representar. Esto es como cuadro sinóptico para que ustedes lo tengan y se ubiquen lo que vamos a ir viendo ahora más adelante en profundidad. Fíjense que a partir de esta Junta Grande, lo que va a surgir, van a surgir lo que se van a llamar juntas principales y juntas subordinadas. Estas juntas principales van a ser las que van a estar en las ciudades capitales, o sea, lo que van a estar en las ciudades más grandes, van a ser órdenes de gobierno que van a estar integrados por 5 miembros, y las juntas subordinadas que van a ser inferiores en localidades más chicas, más pequeñas, que estas a la vez se van a llamar subordinadas porque van a estar subordinadas a la junta grande, o sea, van a tener un sistema de prelación. Juntas subordinadas van a tener que respetar y establecer lo mismo que hayan establecido o que designen las juntas principales. Acá van a ver, por ejemplo, tampoco lo tienen que ir, digamos, desmenuzando esto. Fíjense, ¿cómo eran estas juntas principales? ¿De quiénes dependían y eran nombrados por quién? Por Buenos Aires. Las juntas subordinadas también iban a depender y eran nombradas por Buenos Aires. ¿Qué va a provocar esto? Que como orden central iba a estar Buenos Aires, luego las juntas principales y luego las juntas subordinadas. O sea, lo que fuimos viendo anteriormente de estos principios federativos y demás, de escuchar las provincias, a la localidad del interior, no se iba a respetar tanto. ¿Por qué? Porque quienes iban a integrar estos miembros iban a ser designados por las juntas principales y que a la vez iban a ser designados por Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que van a reclamar estos gobiernos locales, tanto de las ciudades capitales como de las más pequeñas? En las dos lo que van a reclamar o van a peticionar es que se dé un mayor federalismo, que se permita participar en las decisiones de gobierno. A esto, por ejemplo, ¿qué agregaba Gorriti? Que él decía que cada ciudad tendría que haberse gobernado por sí sola o por sí misma, y que se designen o se llamen ellas en formas territoriales. Es lo que establecía entonces que esta forma de gobierno, estas juntas principales o subordinadas, tendrían que ser como hoy en día lo que podríamos llamar el gobierno provincial, que el mismo pueblo elija sus gobernantes, y no que estos, a la vez, estos gobiernos locales sean designados por Buenos Aires, o que esté designado por un centralismo. Estas dos juntas, fíjense, tanto las principales o las subordinadas, se van a disolver. ¿Cómo se van a disolver? En 1811, con la creación del primer triunvirato. Acá vamos a ver, por ejemplo, pasamos de este lado, qué va a pasar. Vamos a ver que en este desastre de Huaki, donde es una batalla que se lleva adelante en el virreinato, aquellos que representaban los porteños van a pedir un cabildo abierto y que los diputados de la Junta Grande sean designados solamente y exclusivamente por Buenos Aires, que no vengan aquellos representantes del interior. ¿Eh? ¿Qué va a pasar con esto? Es así que se van a incorporar 16 miembros, o sea, 16 representantes, y que iban a ser opositores a esta Junta Grande. O sea que lo que iban a establecer era un centralismo, que el gobierno esté integrado solamente por representantes de Buenos Aires. Es así que se va a dar el golpe y se va a disolver lo que se va a denominar esta Junta Grande, donde venían los representantes del interior. Luego de este desastre de Huaki y este golpe al gobierno, se van a crear dos cuestiones. Por un lado, el primer triunvirato, para que usted lo entienda, el primer triunvirato va a ser como el poder ejecutivo, donde se va a gobernar. Se va a llamar triunvirato porque va a estar integrado por 3 personas, que van a ser Chiclana, Zarratea y Paso. Estos 3 representantes de este gobierno que va a representar a todo el virreinato, que podría llamarse poder ejecutivo, iba a tener un marcado centralismo. ¿Por qué? Porque iba a ser designado directamente por Buenos Aires. Y por otro lado se iba a crear lo que se va a denominar la Junta Conservadora, que podría catalogarse como un poder legislativo donde iban a venir a parar aquellos representantes que estaban en la Junta Grande. En la Junta Grande que se disolvió, estos representantes y diputados del interior que estaban en Buenos Aires, ahora van a integrar lo que se va a llamar la Junta Conservadora. ¿Eh? Fíjense, donde van los diputados de la Junta Grande y estos van a dictar las normas o las leyes o las reglas. En ese sentido, podría compararse con un poder legislativo.
¿Qué va a hacer esta Junta Conservadora? Va a dictar el reglamento del 22 de octubre de 1811, que va a ser considerada la primera constitución nacional, que en realidad no se promulgó. Ahora vamos a ver por qué no se promulgó, pero es donde va a establecer, bueno, qué funciones va a tener el Poder Legislativo, qué funciones va a tener el Triunvirato y demás. Esta Junta Conservadora, estos representantes de todo de las localidades del interior y demás, dictan este reglamento del 22 de octubre de 1811. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Triunvirato o el Poder Ejecutivo? Va a remitirlo al Poder Ejecutivo y al Cabildo de Buenos Aires. O sea, el Cabildo de Buenos Aires, ustedes tengan en cuenta, como vimos anteriormente, es como sería el municipio o la comuna de Buenos Aires. Entonces, que lo revea una norma, como era el reglamento del 22 de octubre, que podría considerarse una constitución, que iba a regir para todo el territorio del virreinato, para toda la nación, y que lo revea esta normativa un cabildo, un órgano de gobierno local, provincial, como era el Cabildo de Buenos Aires, de cierta forma desvirtuaba y también se consideró una aberración institucional. ¿Por qué? Porque de cierta forma quien debería reverlo era un órgano nacional, no local. Entonces, ¿qué va a pasar con este reglamento que iba a estar dictado por la Junta Conservadora? Se iba a remitir al Poder Ejecutivo y al Cabildo, o sea, al Triunvirato y al Cabildo de Buenos Aires, para que estos mismos controlen y justamente, obviamente, por afectar a este centralismo de Buenos Aires, lo que van a hacer es rechazar. Este rechazo que lleva adelante el Cabildo es lo que se considera como una aberración institucional. ¿Por qué? Porque era una normativa nacional o federal que iba a regir todo el territorio y era ilógico que pase por esta consulta ante una institución local como era el Cabildo o la Comuna de Buenos Aires. Este reglamento, fíjense, ya se establecía en el mismo el principio federativo. ¿Qué hacía? Dividir los poderes. Aquello que anteriormente estaba solamente en una junta grande, ahora se va a dividir, se va a establecer por un lado el Poder Ejecutivo, el primer triunvirato, el otro poder que va a ser el Poder Judicial, y el Poder Legislativo que va a ser esta junta conservadora donde van a estar los representantes de las provincias. Bueno, luego de que se rechace por parte del Poder Ejecutivo, el primer triunvirato, y el Cabildo de Buenos Aires se rechace este reglamento el 22 de octubre, ¿qué va a hacer el triunvirato? El triunvirato, como mencionamos anteriormente, centralista, que estaba a mando de Buenos Aires, va a disolver la Junta Conservadora. Aquí donde estaban los diputados del interior, va a ser disuelto. ¿Y qué va a hacer? Va a dictar a sí mismo su propio estatuto, o sea, el mismo triunvirato va a dictar sus normas por las cuales se va a regir. Fíjense que acá es donde ¿qué va a establecer en primera medida? El secreto de seguridad individual. Ahora vamos a ver qué significa este secreto de seguridad individual, o que establece la libertad de imprenta, y van a ver dos normativas, tanto la libertad de imprenta de la Junta Grande como del Triunvirato, que fueron distintas normativas, una fue posterior a la otra. Y va a surgir así, por este estatuto de 1811, que misma Junta Conservadora, representada por Buenos Aires, ellas mismas se va a dictar su normativa, va a surgir la Revolución de 1812, encabezada por San Martín, que ¿qué es lo que va a exigir San Martín? En primer lugar, va a pedir la renuncia al primer triunvirato. ¿Por qué? Porque es como que el gobierno de Buenos Aires a sí mismo se dicte su norma. ¿Y por qué norma se va a regir para gobernar en todo el territorio? Por eso que San Martín va a pedir la renuncia y que el gobierno nacional o el gobierno, el primer triunvirato, sea elegido y sea llevado adelante por elección de todas las localidades, no solamente de Buenos Aires. Es así que luego de la Revolución de 1812, encabezada por San Martín, se va a crear el segundo triunvirato. Acá fíjense que ya no se va a ver este centralismo porteño, y quienes van a integrar van a ser Juan José Paso, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Este segundo triunvirato va a tener la característica de tener que ser sometido a ratificación popular, o sea, el pueblo iba a tener que ratificar ese triunvirato. Y así es que va a convocar al año siguiente a la asamblea del año 13. Esta asamblea del año 13 es donde van a estar aquellos diputados provinciales que anteriormente se encontraban en la Junta Conservadora y que había sido disuelta. ¿Qué función va a tener esta asamblea de 1813, a donde van a estar los representantes de las provincias, los diputados de las provincias?
En primer lugar, van a dictar lo que se va a denominar el Estatuto del Supremo Ejecutivo, o sea, cómo va a funcionar este triunvirato hasta que se dicte una constitución, una norma que lo rija. Va a fijar principios elementales que hoy, por ejemplo, encontramos en la Constitución, como ser la igualdad de los hombres, establecer, bueno, los signos patrios, la escarapela, el escudo, va a establecer la adopción del himno nacional y va a eliminar la imagen de Fernando VII de la moneda. Ahí vamos a ver, empezar a ver este principio de soberanía y este principio de independencia. Recuerden que hasta 1816 aún dependíamos, por más que teníamos un gobierno patrio propio, dependíamos de la corona. Y otra cuestión que iba a establecer esta asamblea en 1813, y lo más importante es que ver la necesidad de dictar una constitución y la independencia. Dos cuestiones que en cierta forma no pudo lograr, que se llevó mucho tiempo más adelante, la independencia en 1816 y la constitución recién en 1853, pero que ya se venía estableciendo en esta asamblea de 1813. Bueno, esto es un cuadro sinóptico para que vean cómo fueron sucediendo. Ahora vamos a entrar en particular qué fue aconteciendo en cada época, en cada hecho, estos que fuimos mencionando. Fíjense, entonces habíamos mencionado que existían lo que se denominaron las juntas provinciales. Una vez que los diputados del interior se habían incorporado a la Junta Grande, y es así que se va a sancionar en 1811, en el reglamento del 10 de febrero de 1811, lo que se van a denominar las juntas provinciales y las juntas subordinadas. Fíjense, estas dos clases de juntas iban a estar regidas por un reglamento que va a tener 24 artículos. Esto lo pueden también encontrar el reglamento en el módulo. Y la diferencia en sí de estas dos juntas, estos órdenes de gobiernos locales, lo que van a establecer es que una va a tener más importancia por estar en las ciudades más grandes, capitalinas, y la otra van a ser más pequeñas, o van a depender de las juntas provinciales. Como vimos anteriormente en el cuadro sinóptico, las juntas provinciales van a estar integradas por 5 miembros y que van a depender de Buenos Aires. Y a su vez las juntas subordinadas, que eran las ciudades más pequeñas, van a tener 3 miembros y estas van a depender de las principales. O sea, va a ser de cierta forma una pirámide, todas van a depender de cierta forma de Buenos Aires. Por eso es que mencionamos que el primer triunvirato va a tener un marcado centralismo porteño. Fíjense que la mayoría de los gobernadores, fíjense, eran designados y nombrados de Buenos Aires. Por eso es que los representantes del pueblo, del interior, pedían igualdad de derechos, que aquellos representantes gobernantes de las juntas principales y subordinadas sean y puedan ser elegidos por el gobierno local. Como lo que mencionábamos de Gorriti, que establecía que la necesidad de ellos mismos designar su gobernante y no que sean designados por Buenos Aires. Es así, fíjense, que las ciudades del interior se van a rebelar contra el decreto de la Junta de Buenos Aires. Y a fines de 1811, luego de lo que mencionamos anteriormente, se van a disolver estas juntas provinciales. Luego vamos a ver la oposición a la Junta Grande, como vimos anteriormente, luego del desastre de Huaki, que va a pasar a ser este gobierno de Junta Grande, donde van a estar los diputados provinciales. Va a haber un golpe por parte del gobierno porteño. Fíjense que el resultado de este cabildo fue el golpe al gobierno, donde se va a crear el primer triunvirato y que va a tener un marcado centralismo. Acá van a estar triunfando de cierta forma la postura o la corriente morenista. Bueno, acá mencionamos un poco nuevamente quienes iban a ser los integrantes de este primer gobierno o poder ejecutivo que iba a ser el triunvirato y que iba a tener un marcado centralismo porteño. Luego de distintas labores de este primer gobierno, este primer triunvirato, va a establecer o va a modificar, va a instaurar lo que se va a denominar la Junta Conservadora. ¿Qué era la Junta Conservadora? Recuerden aquellos diputados de los pueblos de la provincia del interior al haberse disuelta la Junta Grande. Así que esos diputados que estaban en la Junta Grande ahora van a pasar a ubicarse en la Junta Conservadora. Y ahora esta Junta Conservadora van a ser quien
va a designar cuáles van a ser las leyes y las normas que van a regir en todo el territorio, como también las facultades de cada poder, del Ejecutivo, el Triunvirato y de la Junta Conservadora. Es así que, fíjense, el Triunvirato exigió a esta Junta Conservadora que dicte el reglamento por el que debía regir su existencia, cómo iba a funcionar el Triunvirato. Esta Junta Conservadora va a dictar el 22 de octubre de 1811 el reglamento. ¿Y qué va a pasar? Como vimos anteriormente en el cuadro, va a ser rechazado este reglamento, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Cabildo porteño, Cabildo Buenos Aires. Fíjense, en ese reglamento del 22 de octubre, que mencionamos que eran las normas, cómo se iba a regir y iba a funcionar este Poder Ejecutivo, este Triunvirato, ahí es donde iba a consagrar los principios y la organización de los poderes. La división de poderes que mencionamos anteriormente, Poder Ejecutivo, el Triunvirato, Poder Judicial, Poder Legislativo, la Junta Conservadora. Fíjense que ahí en el mismo preámbulo iba a fijar el derecho de las provincias para concurrir a la formación del Estado. O sea que reconocía esta Junta Conservadora la potestad de las provincias para designar y establecer qué forma de gobierno. Establecía lo que se denomina el principio federativo. Iba a tener tres secciones, obviamente una para cada poder, ejecutivo, legislativo y judicial. La primera iba a estar dictada o dedicada al Poder Legislativo, a los diputados de las provincias, y ahí es donde se va a denominar, que esta junta se va a denominar con el título de conservadora. Y ahí va a mencionar también qué facultades va a tener: declarar la paz, la guerra, los tratados de límites, los comercios, etc. Como segunda cuestión, referente al Poder Ejecutivo o al primer triunvirato, iba a establecer que era la independencia del Poder Ejecutivo y que las facultades de este Poder Ejecutivo, este primer triunvirato, van a ser la defensa del Estado, la organización de los ejércitos, la recaudación e inversión de fondos del Estado, etc. Y como tercer punto, tercera cuestión, apartado, iba a estar el Poder Judicial, quienes iban a ser los encargados de juzgar a los ciudadanos y que se cumplan las leyes, que también iban a ser dictados por esta Junta Conservadora. Este reglamento, una vez sancionado, este 22 de octubre, fíjense que fue enviado y remitido al Ejecutivo, a ese triunvirato, primer triunvirato, para que se promulgue. ¿Qué va a hacer este triunvirato? Lo va a resolver enviarlo en consulta al Cabildo. Esto es lo que mencionamos anteriormente como una aberración institucional, una norma que iba a regir a todo el virreinato, no solo a Buenos Aires, sino al interior, pasarlo en consulta o que lo revise un órgano local o se puede entender municipal, como era la Comuna de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires. Es esto lo que va a provocar que este Cabildo de Buenos Aires, obviamente, por quitarle facultades a ese triunvirato que era centralista y dar todo el reconocimiento federalista que vimos a las provincias, es que va a ser rechazado por el Cabildo. Fíjense, obviamente este organismo municipal, este Cabildo, lo que va a hacer es rechazar, aconsejar el rechazo del reglamento. Y el triunvirato, luego de que conoció lo que estableció el Cabildo, también va a resolver rechazar. Por eso es que ahí es nuevamente donde se rechaza y este triunvirato va a disolver la Junta Conservadora. Y el mismo triunvirato va a dictar la norma por la cual se va a regir. Fíjense, acá el triunvirato, entonces, en una de las medidas más arbitrarias de nuestra historia, es donde va a disolver la Junta Conservadora, ahí donde se ubicaban los representantes de las provincias, a quien justamente le debía obediencia porque era quien iba a dictar las normas por las cuales se debía regir. Entonces, esto es lo que se tomó como el primer golpe de Estado. Obviamente en ese momento era planeado por quien estaba ubicado en el triunvirato, quien era Rivadavia. Luego de rechazar el reglamento y disolver la Junta, lo que va a hacer es expulsar a los diputados del interior, y ahí es donde se empieza a ver esta puja, esta lucha entre unitarios por un lado y federales por el otro. Obviamente vamos a estar marcado centralismo, porque el mismo triunvirato va a ser el que va a dictar su propia normativa. Es así que se va a dictar el Estatuto Provisional del 22 de noviembre de 1811. O sea, el mismo triunvirato es el que va a dictar su propio estatuto, cómo se va a regir. Esto va a tener 9 artículos también. Acá vamos a ver un poco qué hablaba este reglamento. Pero lo importante es que ustedes analicen y vean que
este marcado centralismo que iba a tener este estatuto. Fíjense, una vez disuelta la Junta Conservadora, donde estaban todos los diputados provinciales, entonces el triunvirato se iba a dar la tarea de redactar su propio estatuto. Aún estábamos nombrando a nombre de Fernando VII, o sea, aún dependíamos de la corona española. Iba a establecer en sus artículos los más importantes, como primer cuestión, que los vocales o los representantes del triunvirato se iban a remover cada 6 meses, debiendo turnar la presidencia. Ahí podemos ver, por ejemplo, uno de los principios, que es la limitación en el cargo, en el poder, o lo que mencionamos de los principios anteriormente, de la periodicidad en las funciones. En el artículo 4, por ejemplo, ahora vamos a ver el decreto de seguridad individual y libertad de imprenta, que hacía mención a la libertad de expresión. Ahora vamos a ver bien en profundidad qué establecía en cada reglamento, cada decreto. El artículo 6, que hablaba de que corresponde al gobierno hacer velar las leyes y adoptar las medidas para la defensa de la patria. Y en sí, ahora vamos a ver estos reglamentos y decretos de libertad de imprenta, uno que se dio en un primer momento por la Junta Grande antes de ser disuelta, y luego por el triunvirato. Vamos a ver qué estableció acá. Es así que vamos a encontrar dos. Fíjense, vamos a dividir en dos decretos, o en dos etapas. Estos decretos sobre libertad de imprenta, por un lado, dictado por la Junta Grande, el 20 de abril de 1811, y posteriormente que iba a ser dictado por el triunvirato. ¿Qué establecía el primer decreto, el primer reglamento de libertad de imprenta, que fue dado por la Junta Grande el 20 de abril de 1811? Este constaba de 20 artículos y establecía de cierta forma que, como menciona aquí, que todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición, de cualquier estado social, tienen la libertad de escribir, de imprimir y de publicar sus ideas sin necesidad de licencia o aprobación alguna, anteriores a la publicación. ¿Qué significa esto? Que no va a poder existir una censura previa. Existe una libertad de expresión, una libertad de expresar sus ideas, de publicar sus ideas sin que se lo pueda censurar previamente. Esto era lo que establecía la Junta Grande. Y en la segunda época, ya en el dictado por el triunvirato, fíjense que es posterior, el 26 de octubre de 1811, el anterior fue en abril, la dictada en el triunvirato va a ir un poco más allá en cuanto al decreto de libertad de imprenta. Lo que va a establecer que no solamente va a alcanzar con reconocer esta libertad de expresar y de difundir sus ideas, sino también que va a crear lo que se va a llamar una junta protectora de la libertad de imprenta. Va a crear una junta que va a ser la encargada de velar y de controlar que se respete esa libertad. Luego teníamos también el decreto sobre seguridad individual. Fíjense que también fue dictado el 23 de noviembre de 1811 por el triunvirato, que constaba de 9 artículos, y establecía que justamente las libertades individuales. Como el mismo texto lo dice, fíjense que todo ciudadano va a tener un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. Vamos a ver ya artículos y derechos que luego se van a ir consagrando en la Constitución. Fíjense, se van a empezar a consagrar aquellos derechos más elementales del hombre, como ser, por ejemplo, la libertad, como cuestión innata de la persona, el derecho de propiedad, el derecho a la vida, del honor y, por ejemplo, también el derecho a la libertad de tránsito. Bueno, luego de este primer triunvirato que va a dictar el mismo y disolver la Junta Conservadora y dictar el mismo su propia normativa, un triunvirato que va a ser meramente centralista, unitario y encabezado por los porteños, San Martín va a llevar adelante esta revolución de 1812. En el frente del régimen de los patricios. Recuerden que el patricio era la institución militar integrada por el pueblo, aquella institución que repelió las invasiones inglesas. Es así que San Martín va a liderar esta oposición a ese primer triunvirato y va a exigir que renuncien el primer triunvirato. Que renuncie, va a exigir la renuncia de la asamblea de completa el primer triunvirato y que se llame a una nueva asamblea constituyente. O sea, que este triunvirato no sea encabezado por Buenos Aires, sino que sea designado y elegido por todo el territorio.
Así que el 8 de octubre se va a producir esta revolución y fíjense que se va a exigir la suspensión de la Asamblea, la cesación del triunvirato y la creación de un poder ejecutivo integrado por los ciudadanos. Ahí es donde va a dejar de, de estar en vigencia el primer triunvirato, se va a designar un segundo triunvirato y que iba a estar sujeto a ratificación popular. El pueblo lo va a tener que ratificar en el cargo. Fíjense, entonces en forma conjunta, San Martín va a pedir el cabildo. Y ahí es donde se van a designar los nuevos miembros del triunvirato. ¿Quién iban a integrar que como mencionamos anteriormente iba a estar sujeto a ratificación popular y iba a estar integrado por Juan José Paso, Rodríguez Peña y Alvarejo? Este segundo triunvirato va a empezar a buscar a restablecer esta división de poderes que habíamos mencionado anteriormente y que fue dejada de lado por el primer triunvirato. Es así que va a dictar un decreto el 24 de octubre y va a convocar a la asamblea, una nueva asamblea. Ahí es donde va a entrar a jugar lo que se va a llamar la asamblea del año 13. Y van a convocar nuevamente a aquellos diputados del interior que habían sido expulsados por el primer triunvirato. Fíjense, asamblea exigida por el pueblo. Esta se va a llamar una asamblea constituyente bajo el precepto de independencia y constitución, que eran los dos objetivos que vimos de la asamblea del año 13. Que de igual forma, por más que se haya declarado esta asamblea y demás, no pudo llevar adelante ninguno de estos objetivos, tanto ni la independencia ni la constitución. Pero sí se destacaron algunas cuestiones puntuales que dieron lugar a través de la asamblea del año 13. Esta asamblea del año 13 es importantísimo que lo tengan en cuenta y que vean cuál fue el objetivo. Acá la asamblea del año 13 fue entonces donde nuevamente volvieron aquellos diputados de provincias que habían sido expulsados. Y fue convocada justamente para solucionar los destinos de la nación. Como decíamos al principio, buscar la independencia y el dictado de una constitución, una ley fundamental. Se inaugura el 31 de enero de 1803 y se proclama que en ella va a recibir la representación y ejercicio de la soberanía de las provincias. ¿Por qué? De todas las provincias, porque son los diputados provinciales. Fíjense, si bien se busca la independencia del poder español, no la va a declarar formalmente, vamos a seguir dependiendo de Fernando VII, sí va a llevar adelante actos que van a ir cada vez acentuando un poco más esta independencia. Como hacer, por ejemplo, eliminar la imagen de Fernando VII en la moneda, bueno, como mencionamos anteriormente, aprobar los símbolos nacionales, el escudo, la escarapela, adoptar un himno nacional, todos actos que llevan adelante a pensar que cada vez estábamos más cerca de una independencia, pero no declaró formalmente esta independencia. Y respecto a lo que va a ser la sanción de una constitución nacional, y la necesidad de organizarse en una ley fundamental, ahí es donde va a empezar a dictar distintas normativas. Por ejemplo, lo que va a hacer es suprimir los derechos de nobleza y la monarquía no va a existir más en el territorio argentino, en el territorio del virreinato, perdón, va a proclamar la igualdad de los hombres ante la ley y se van a prohibir algunas instituciones como la MITA, que era el servicio militar obligatorio que tenían los indígenas, y la encomienda. Es así que, entonces, esta Asamblea del año 13 va a llevar adelante, va a promulgar lo que se va a llamar el Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo, es donde va a decir cuáles van a ser las funciones de ese triunvirato. Entonces, en esta Asamblea se va a determinar qué funciones va a tener el Poder Ejecutivo, ese segundo poder, el triunvirato. Fíjense, va a ser dictado el 27 de febrero de 1813 y va a establecer qué cuestiones. Que va a continuar el triunvirato, este segundo triunvirato, pero en carácter precario y provisorio hasta que se sancione la Constitución del Estado. Y se va a sancionar, esto es referente al Poder Ejecutivo o al triunvirato. También referente al Poder Judicial, se va a dictar el 6 de septiembre el Reglamento de Administración de Justicia. Justamente era cómo iba a funcionar ese Poder Judicial o la función de justicia. Eso ya destinado al otro poder. En primer parte, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y se va a crear un Poder Ejecutivo que se va a denominar unipersonal. Nuevamente, acá, de pasar a un
segundo triunvirato vamos a ir virando a un poder ejecutivo encabezado no ya en 3 personas, sino en una persona, donde va a pasar a ser el representante del poder ejecutivo, o hoy en día, como podríamos considerarlo presidente, en ese momento se denominaba director. Así que se va a dictar lo que se va a llamar el Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo, que se va a ser dictado el 26 de enero de 1814, y es donde se va a pasar de este sistema de triunvirato provisional a un sistema de un régimen directorial o un poder ejecutivo encabezado en una sola persona. Todas estas distintas normas que aprobó la Asamblea del año 13, como ser la creación de los distintos símbolos patrios, distintos actos y acciones que llevó adelante para que se vaya acentuando esta necesidad de la declaración de independencia, como la necesidad de la creación de una normativa constitucional, de un texto constitucional que rija el territorio de la nación, fue justamente lo que motivó a esta Asamblea del año 13 a buscar, de cierta forma, un régimen propio, tanto sea en la sanción de la Constitución, como buscar o llevar adelante la independencia de las provincias del Río de la Plata con respecto a la monarquía española. Recuerden que igual, de todas formas, tanto estos dos preceptos de independencia por un lado y el otro lado de la Constitución no fue logrado por esta Asamblea, pero sí fue lo que se podría considerar como la primera Constitución donde se estableció estas necesidades, tanto de la independencia por un lado y el estatuto donde se va a establecer la necesidad de la sanción de una Constitución nacional. Bueno, esto ya referente a lo que es el régimen directorial, no nos vamos a entrar ahí porque es el punto 4 de la unidad 7, y esto sí ya no les entra en el parcial, lo vamos a dejar para luego, para una vez aprobado el parcial, continuaremos para el final. Bueno, hasta acá vimos todo lo que nos quedó la segunda parte de la unidad 6 y el punto 3 de la unidad 7 que también les entra en el parcial. O sea, esto es referido a todo lo que fue sucediendo luego de la asamblea del reglamento de 1811, de lo que es la asamblea del año 13, el proceso de los distintos triunviratos, de los 2 triunviratos, de la creación, luego a pasar a un régimen directorial, todo este proceso político que se dio en aquel tiempo. ¿Alguna duda, algo que no les haya quedado claro de esto, algo que me quieran preguntar? Si no, concluimos acá y recuerden, la clase que viene vamos a continuar con la próxima unidad que les entra en el parcial. Esta sería la unidad 10. Así que vayan viendo en el material, vamos a ver los antecedentes de la sanción de la Constitución Nacional. No me acuerdo de San Nicolás y demás. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que nos haya quedado claro? ¿No? Bueno, de igual forma, yo les voy a pasar estas filminas. El cuadro sinóptico que estaba explicado en un principio también se los voy a mandar al grupo. Y bueno, nos vemos la clase que viene. Traten de ir viendo el material, traten de venir un poco por ahí leído, entonces podemos debatir, podemos analizar, y vamos a ver lo que es la unidad 10, antecedentes de la sanción de la Constitución de 1853. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Saludos.